Lo que podía salir mal, salió bien, muy bien. La cita entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca le deja un balance exitoso al gobierno, aunque no conocemos todos los acuerdos establecidos. Quedan sobre la mesa propuestas como un acuerdo militar para buscar a jefes del ELN en territorio venezolano, el tránsito de crudo venezolano para facilitarle la refinación a Estados Unidos, entre otros puntos. También para la historia, las fotografías de un encuentro que parecía imposible. Hoy es miércoles 4 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de últimas horas. Un audio revelado por la candidata Vicky Dávila revela que Pipe Tuluá, un capo extraditado, habla de una supuesta entrega de dineros a Juan Fernando Petro con miras a la campaña presidencial Petro Presidente 2022. Eso es lo que asegura Pipe Tuluá en dicho audio. Aprovechando esa llamada donde mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Zárraga, que porque no me han extraditado a mí, que porque según yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y pues yo creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y si tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata para no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos para que vean que eso sí es verdad. Lo que me están armando a mí es el entrampamiento de narcotráfico, es falso. Y eso sí lo voy a demostrar, señor presidente. Eso es lo que apunta Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, y esto lo dijo mientras estaba siendo extraditado a Estados Unidos. También aparece adjunta una imagen en la que supuestamente se ve una videollamada entre Juan Fernando Petro y Pipe Tuluá. Sobre esto ya respondió Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. En dicha respuesta entregada al diario El Tiempo dice: ustedes pueden preguntar, mirar libros. Lo que hicimos fue una campaña con las uñas en hoteles baratos para poder comer y dormir. Una campaña a favor de mi hermano por cuenta propia. Y dijo, ni un solo peso ha recibido de Pipe Tuluá. Además, dice que la foto donde aparecen juntos, la de la videollamada, es un montaje y un intento de chantaje para buscar no ser extraditado a Estados Unidos. Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, asegura que si no lo dejan participar en la consulta del 8 de marzo, irá directamente a primera vuelta. Esto para hacerle frente a lo que pueda decidir el Consejo Nacional Electoral sobre si no puede participar en la consulta electoral. ¿Pero qué significaría esto? Que saldría un candidato de la consulta del 8 de marzo, entre quienes están Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Camilo Romero y además Iván Cepeda, lo que terminaría en cierta forma dividiendo votaciones. Esto de todos modos está pendiente porque hay nuevos conjueces para definir si Iván Cepeda va a la consulta del progresismo, debido a que se aceptó el impedimento de Alejandro Sánchez, que participó en la defensa al expresidente Álvaro Uribe, lo cual significaría tener conflicto con votar sobre Iván Cepeda. Por eso hay decisión de poner nuevos conjueces en el CNE. Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting.
Eso fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de su encuentro con su homólogo Gustavo Petro en la Casa Blanca. No ha dicho nada más hasta el momento oficialmente. De hecho, no se conoce un documento que resuma lo que hablaron los dos mandatarios a puerta cerrada, pero el balance es muy bueno en el sentido en que no ocurrió ninguno de los escenarios más graves que podrían ocurrir, como por ejemplo ya se ha visto en los encuentros de Trump con el alcalde de Nueva York o con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Esto, al contrario, fue risas, sonrisas, firmas, mensajes, autógrafos. Uno de Donald Trump en su biografía entregado al presidente Gustavo Petro. Allí le deja un mensaje en el que le dice "You are great". También una fotografía firmada en la que dice "I love Colombia", entre otros símbolos como la entrega de las gorras "Make America Great Again" a Gustavo Petro, lo que quedó todo para la postal de un momento histórico. Sin embargo, en este punto no conocemos los acuerdos finales establecidos. Algo ha dicho el presidente Gustavo Petro, no solo en una rueda de prensa que dio a algunos periodistas posterior al encuentro, sino también en una entrevista con Julio Sánchez Cristo en Caracol W. Lo que ha dicho el presidente, entre otras cosas, es que ha puesto sobre la mesa acuerdos militares para buscar a los cabecillas o jefes o miembros del ELN en territorio venezolano mientras Estados Unidos tenga presencia en Venezuela, así como también ofreció colaborar en transporte de crudo para ser refinado por Estados Unidos, que es uno de los objetivos de Trump en su presencia en Venezuela, pero de fondo también la lucha antinarcóticos como el mapa amplio de todo lo que se vio. De todos modos, esto va a cuentagotas, todavía no tenemos todos los detalles, pero hablamos con la editora de la sección internacional. Esta conversación se dio durante la tarde del martes, por lo que es claro que se van a ir conociendo nuevos detalles. Bienvenida, Stephanie Chavarría, editora de la sección internacional de Tiempo. Hola Carlos, pues como siempre un gusto analizar toda la realidad que nos convoca y que además pues en esta ocasión tiene como protagonista Colombia. Perfecto, Stephanie, empecemos por el balance que se hace desde la prensa. ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? ¿Es bueno el balance para el gobierno Petro? Pues el balance es de sorpresa y sorpresa porque lo que se esperaba que pudiese inclusive terminar en una ruptura de las relaciones, pues terminó siendo un encuentro muy positivo. Lo que demuestra es que más allá de las diferencias y las desavenencias que mantuvieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante los últimos meses, pues fue reemplazado por palabras cálidas y hasta halagos entre ambos mandatarios que hacen ver que las relaciones pueden entrar en una nueva fase, reseteando así lo que hasta el momento fue un clima de bastante confrontación. Stephanie, muchos nos preguntamos cuál fue realmente la agenda que se habló, porque había tantos temas para poner sobre la mesa y tan poco tiempo para hablar de tantas cosas que en este punto lo único que sabemos es lo que ha dicho el presidente Petro. ¿Qué sabemos? Por supuesto, todo se esperaba que girara como tema central en el tema de la lucha contra las drogas, en particular la erradicación de cultivos, y en este caso lo que sabemos es que ambos líderes se comprometieron a cooperar en frentes de interés común y atacar los principales líderes de las estructuras narcotraficantes. En esto, el presidente Donald Trump, cuando se le preguntó en una rueda de prensa que tuvo posteriormente, no con motivo particular del encuentro, sino en donde justamente firmó el decreto que pone fin al bloqueo administrativo que estaba enfrentando Estados Unidos, pues dijo que calificó la cita como excelente e insistió que había logrado lo que se propuso con relación a la propuesta que le tenía al presidente Petro en términos de la erradicación de cultivos, sin dar mayores detalles, y posteriormente el presidente Petro en su rueda de prensa que ofreció en la Embajada de Colombia en Washington, pues dijo que estaba claro que el presidente Trump tenía bastante desconocimiento en lo que sería la abordaje del narcotráfico, así como de la energía, y en esto pues insistió que le mostró el camino a seguir
con lo que, eso sí, una fuente directa le dijo al Tiempo, pues se sabría, y es que los campesinos serían protegidos y que se concentraría esta nueva estrategia en combatir a los grandes capos del narcotráfico, y con lo cual pues se ha insistido que también estará por verse cómo será esa erradicación de cultivos cuando el presidente Petro ha dicho que sería de manera manual y que los campesinos jugarían un papel central, evitando así pues generar una confrontación con otro tipo de herramientas que por demás siguen activas en el país, como la erradicación a través del glifosato. ¿Hubo espacio entonces para hablar de temas energéticos? Sobre el tema energético, pues el presidente Gustavo Petro dijo que habían hablado también en cómo reactivar a Venezuela y el papel que jugaría Colombia, y en eso dijo que desde La Guajira le podrían entregar energía limpia y solar no solamente al país, sino a Venezuela. Pero pues aquí es como uno de los grandes interrogantes, porque este anuncio de Petro pues se desconoce de la forma en la que se haría una realidad, a qué proyecto en específico se refiere y de qué manera pues podría realmente Colombia aportar un tipo de energía limpia, eólica al país vecino, y cómo también pues se generarían este tipo de intercambios en momentos en que pues recordamos Venezuela está siendo gobernada bajo la administración de Delcy Rodríguez, pero muy tutelada por la administración de Donald Trump, que sigue muy de cerca lo que sería el asunto que compete al presidente, en especial con el tema petrolero, y que por demás pues también por eso se sabía que la presencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en este encuentro pues tendría también un componente de interés que no trascendió y que de momento desconocemos si hubo algún acuerdo más puntual o a profundidad en términos energéticos y petroleros. Stephanie, hay que hablar de toda esa imaginería visual que presenciamos en redes sociales, en las noticias, esos símbolos, esa iconografía, las gorras, las firmas, los autógrafos, la fotografía oficial, la sonrisa de Donald Trump, por supuesto también el presidente Petro, todos los gestos, esa intervención de la gorra para poner de Américas en lugar de América, en fin, todo lo que vimos en este punto, ¿cómo lo interpretan ustedes? Sin duda, aquí estamos ante dos presidentes, dos dignatarios que se caracterizan no solo por su emocionalidad y capacidad de casi que dirigir a través de redes sociales, sino también por todo lo que envuelve el espectáculo cuando hacen apariciones públicas y demás. Vemos además cómo el presidente Gustavo Petro pues respetó la formalidad, los tiempos, prácticamente todo se llevó a cabo en lo acordado. Una novedad también es que no entró a la Casa Blanca por la puerta del frente, sino por una puerta lateral, que esto pues también vale aclarar, no se atribuye ni se pudo, digamos, confirmar a qué obedecía, más que sí destacar que esta no fue una visita oficial de Estado, y con lo cual pues el protocolo se podía modificar de alguna manera, en lo que muchos analistas pues han considerado que fue la forma de Donald Trump de decir que entraban de cierta manera con tensión y a ver cómo salían del encuentro. Pero pues lo que vimos fue unas primeras imágenes bastante amistosas, bastante cordiales, muy distendidos inclusive en la oficina oval, donde vimos que ambas partes estaban con una comitiva integrada por 4 personas, y que en definitiva pues dejó entrever ese primer encuentro con bastante distensión. Ya sobre lo que vimos, pues justamente una de las dedicatorias que le hizo el presidente Trump a Petro fue: Gustavo, un gran honor, yo amo a Colombia, en el que incluye una fotografía de ambos y que además pues genera un mensaje de recordatoria de lo que es este histórico encuentro. Además, con la gorra que usted mencionaba, que se le entregó no solamente al presidente Petro, sino a la comitiva que lo acompañaba, autografiada por el mismo Donald Trump, con su famoso eslogan Make America Great Again. El presidente Petro posteriormente dijo en su rueda de prensa, y que se ve además en las imágenes que fueron publicadas por la Presidencia de Colombia, le agregó una S a América para dejar claro que es a las Américas a las que hay que hacer grandes de nuevo, e insistir mucho en el discurso. Algo que se hablaba era
qué tanto iba Petro a ceder en discursos que ha defendido en estas banderas como pues la lucha contra el cambio climático, algo que conocemos muy bien que Donald Trump desconoce por completo y que se ha retirado de distintos órganos internacionales al respecto, y también pues con la idea de decir las Américas y no como bien pues se hace el sinónimo del paralelo de América diciendo solamente Estados Unidos. Entonces, sin duda, fueron unos íconos importantes que el mismo Petro creo que supo aprovechar y sacar pecho de la soberanía, del discurso también que tiene claro, e insistir que a pesar de que se puso sobre la mesa el tema del petróleo, a pesar de que Donald Trump le regaló esta icónica gorra, pues él también marca ese pulso en lo que serían los límites de insistir en que también hay que promover una transformación ecológica de energías renovables y pues hablar de un continente que está integrado por una diversidad de países. De acuerdo. En su alocución posterior, el presidente Petro se refirió, entre otros temas, en una rueda de prensa que incluso alcanzó a estar un poco caldeada a lo último porque recriminó a un periodista que lo interrumpió, que su comitiva entregó un documento y que en dicho documento le pide al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de archivos relacionados con el Bogotazo, el magnicidio de Gaitán. Y esto entre otras peticiones. Una de las cosas que hicimos en la reunión, porque de eso se trata, no de quién mató a Jorge Eliezer Gaitán, no de quién asesinó 6.000 militantes de la Unión Patriótica, no de quién asesinó a Carlos Pizarro, no de quién me torturó a mí en la cárcel, ojo, pero ¿cuál fue lo que le dijimos a Trump hoy? Le pedimos en una carta escrita en inglés, que saque, ¿cómo es el nombre? Saque a la luz pública, desclasifique todos los informes que en la inteligencia de Estados Unidos hay sobre dos hechos de la historia de Colombia. Me preguntó Trump, ¿es que nosotros fuimos culpables? Me dijo él. Yo le dije, no creo. No aparece en nuestros registros. 1. 9 de abril de 1948, que inició la muerte de 300.000 colombianos. Genocidio en Colombia. 2. La toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19, segundo por el Ejército, que está en curso en unos hechos donde murieron otros 200.000 colombianos. En Colombia hubo un genocidio que aún no termina. Y nuestra labor en construir la paz, que yo hice personalmente con el comandante Carlos Pizarro. ¿Sabemos algo más de esa carta entregada por el gobierno al gobierno de Estados Unidos? Pues realmente eso sí es materia de hermetismo en este momento, digamos lo que ha trascendido más allá de lo que reveló el mismo presidente Gustavo Petro durante su alocución, no hay una mayor trascendencia o conocimiento de lo que involucrarían estos documentos y que por supuesto, pues como lo señalan, pues habría hablado, que es algo que también ya había comentado tiempo atrás el presidente Petro, de pedirle a Estados Unidos la desclasificación de archivos para resolver en particular el magnicidio de Gaitán, y con lo cual pues estaríamos viendo si en los días posteriores pues puede haber un mayor desarrollo de qué contenía específicamente ese contenido y por supuesto esto cómo podría trascender de cara a las ambiciones o las aspiraciones del presidente Gustavo Petro, quien además también destacó en esta locución, en esta rueda de prensa que brindó, la invitación que le extendió al presidente republicano para que conociera Cartagena e insistiendo que solo es posible que él pueda profundizar la realidad de Colombia con una visita, en lo que naturalmente pues viene a ser el inicio, como lo señalamos, de una relación que naturalmente no sabremos cuánto dure esta mini luna de miel, como han calificado algunos analistas, lo que aconteció a partir de este martes en Washington, porque pues naturalmente son dos presidentes que son amores y odios y así como hoy lucieron muy amistosos, pues pueden fácilmente terminar de nuevo en confrontación, en particular porque una de las novedades también que se conoce de la agenda del presidente Petro es lo que tendrá lugar este miércoles y que se espera, según han anunciado,
uno de esos encuentros sea visitar un espacio de la comunidad palestina en la capital estadounidense, justamente el día en que se celebra el aniversario del Holocausto, en un país en donde por demás pues el antisemitismo tiene muy poca tolerancia y con lo cual pues podrían generar fricción. Sin embargo, en sus declaraciones al respecto también Petro dijo que había hablado con el presidente Donald Trump de la realidad de Medio Oriente y que justamente en muestra de lo que había hecho un cambio, una transformación Trump, era que le había puesto un freno al presidente de Israel y a toda la comitiva también liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, en donde pues ha buscado también priorizar la parte humanitaria de Palestina. Esto, por supuesto, será materia también del seguimiento que le haremos a esta visita que se mantiene del presidente Petro en Washington. Al lado de estas figuras estaban otros personajes, por ejemplo J.D. Vance, el vicepresidente, pero también, muy notorio, Bernie Moreno, un hombre que tiene mucho que ver con las polémicas que hemos sostenido con Estados Unidos en los últimos meses. ¿Qué podemos decir de la presencia de Moreno? Y en medio de esta escena en la que, pues como decía usted, una escena de amores, desamores, una escena muy especial. Así es, porque junto al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, dos figuras que naturalmente acompañan al presidente Trump en este tipo de encuentros, pues surgió sorpresivamente Bernie Moreno, senador estadounidense de origen colombiano, y este es además uno de los más fuertes detractores de Petro en Estados Unidos, con lo cual pues su presencia causó sorpresa. Aquí además hay que destacar que la presencia de congresistas no es usual en este tipo de encuentros y pues además siendo Moreno, pues la figura que cabe recordar fue quien filtró esta famosa imagen de Maduro con el overol naranja, que luego pues resultó convirtiéndose en una realidad y que en definitiva pues ha insistido en cómo debería negociar Trump con relación a Petro. En esto Moreno pues ha advertido que el futuro de la relación bilateral dependerá de una erradicación total de los cultivos de coca y por supuesto pues tendrá un protagonismo relevante en lo que serán estos acuerdos y en el inicio de una nueva agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia. En eso pues también habrá que ver cómo termina de resolverse esta visita del presidente Petro a Washington, cuando recordemos además va a pronunciar un discurso ante la OEA previsto para este miércoles y también pues se reunirá con distintos senadores como Tim Kaine, que es demócrata, y Rand Paul, el republicano, que recordemos pues fue el gran gestor que se diera esta cita entre Donald Trump y Gustavo Petro, y con lo cual pues su camino podría ser bastante espinoso porque en el mismo Congreso puede Moreno replicarle ya con mayor soltura y sin mayor protocolo, u otros congresistas como María Elvira Salazar, que son menos diplomáticos que lo que fue en este momento el presidente Donald Trump. Así las cosas, pues finalmente también sabemos que el presidente colombiano le va a ofrecer una cena en la residencia del embajador a la que asistirán más de 60 congresistas, altos funcionarios y también miembros del cuerpo diplomático, en lo que luce ser un gesto orientado a reforzar los vínculos políticos con Washington y mostrarse en estos meses que le quedan de gobierno a Gustavo Petro como una figura de confianza, una figura que más allá de las diferencias que ha insistido tanto Petro como Trump serán irreconciliables, pero que se han concentrado en lo que nos une, en los intereses mutuos y en encontrar una solución que complazca tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de Colombia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.